Beverelli Caputo opera en todo el país, ¿correcto? Sí. Exactamente. Siempre junto a usted hablamos tu mismo idioma en todo el país. Correcto. Para mí, el 80% de una persona son habilidades blandas, porque vos podés tener mucha capacidad y conocer mucho un producto, pero la realidad es que después tenés que poder saber transmitirlo. Nosotros viajamos, visitamos al productor y vemos las oportunidades que tienen alrededor. No es solo el automotor, no es solo el negocio del barrio. Hay un montón de cosas más que hay que animarse, obviamente con conocimiento, ¿no? Siempre lo que nosotros pedimos es que se capaciten. Y es lo que brindamos nosotros, capacitación constante a nuestros productores. Sí. Con eso ganamos. Y hoy pueden elegir, y eso está bueno, porque eso nos da más posibilidades a todos de querer ser mejores. El seguro y la prevención. Damos voz, informamos y creamos conciencia aseguradora de la mano de Aníbal Cejas en Conexión Abierta. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva emisión del Seguro y la Prevención, nuestra edición del día viernes. Hoy es 27 de junio. Antes de pasar a las personas que nos visitan en el día de hoy, les contamos que la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales renovó sus autoridades y en una decisión reciente también decidió incorporar un director ejecutivo a partir, como ustedes saben, del fallecimiento del licenciado Alfredo González Moledo, que ocupaba distintos cargos directivos en las empresas vinculadas a la asociación. Se produce una renovación de cargos y entonces ahora la señora Rosana Ibarrar, de Seguros Rivadavia, es la nueva presidente de la asociación. La asociación decidió designar al doctor Alejandro Canale Becker, como director ejecutivo tanto de la asociación como de RASA, ¿no? De Reaseguradores Argentinos, la reaseguradora vinculada a la asociación. Luego, en noticias vinculadas con la superintendencia y la normativa, el gobierno emitió el decreto 428, lo van a ver en las noticias. Simplemente decimos que ese decreto simplifica un poco el trámite de la baja de vehículos siniestrados, nos referimos al 04D. Y elimina cierta exigencia en documentación en papel y habilita una plataforma digital que aún no está vigente, pero en cuanto la autoridad disponga de esa plataforma, el trámite pasará a ser digital. Luego, también en las noticias, felicitamos a la gente de Integrity porque organizaron un curso con la gente de LEA, con Tomás Furcade, con Sofía Phelps, estuvo Marcelo Perona también, un curso para productores sobre las coberturas de todo riesgo construcción y todo riesgo operativo. Y antes de ayer estuvimos en la celebración de los 20 años de Afianzadora, por lo cual le mandamos también un saludo y felicitaciones a Juan José Saldaña y a Gustavo Krieger y a Mariano Nimo, Saldaña y Krieger, que impulsaron esta compañía hace 20 años. También la semana anterior esta semana concluyeron los exámenes para aspirantes a la matrícula de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros. Toda esta información la van a tener en las noticias y también en el Seguro en Acción. Ahora sí, damos paso a nuestros invitados del día de hoy, que son la señora Gilda Caputo y el señor Diego Peverelli. Hola Gilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir. Hola Diego, Gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar desde la perspectiva de los productores y la primera consulta que tengo para ustedes es, ¿cómo, empezando por Gilda, cómo definen el rol del productor de seguro, ¿no? Estamos todavía en una semana y la semana que viene me imagino que también, donde hay muchos rumores respecto de modificaciones normativas en este sentido. Ustedes, después de más de 20 años de ejercicio profesional, ¿Cómo se ven a sí mismos? ¿Cómo ven el rol del productor? Yo creo que somos los actores más importantes del mercado. Tenemos una ley que nos regula, que es la 22.400, que eso creo que nos hace muy importantes, porque hay actividades que no tienen ni siquiera una ley en particular. Tenemos más del 70% de la producción se hace a través de nuestro canal. Sí, correcto. Y la verdad es que la cercanía con los clientes es lo que nos hace, el día a día con los clientes es lo que nos hace los actores más importantes también. Claro. Somos el termómetro, digo yo, o no digo de
de la compañía. Exactamente. El eje del negocio yo creo que pasa por el productor. El productor conoce al cliente, sí. Es la premisa fundamental, ¿no?, de nuestra actividad, es conozca a sus clientes, sabemos con quién estamos hablando, las necesidades que tienen y qué pueden contratar para estar cubiertos, ¿no? Y mantener su patrimonio indemne. Y Sheila, un productor nuevo y a aquel que piensa que Internet le va a sacar todos los clientes, ¿vos qué le dirías para orientarlo en ese camino profesional? Que no, que la realidad es que lo digital nos atravesó la actividad, sí. Porque nos atravesó de punta a punta, nos atravesó a todos los actores de la actividad, porque atravesó a los clientes como consumidores, atravesó a las compañías de seguro que tuvieron que hacer procesos nuevos de un montón de cosas, aceleró al productor de seguros, o sea, cambió también al productor de seguros en un montón de cosas y también a los organizadores. Sí. Lo que sí creo es que es una herramienta que tenemos que tener, que no nos tiene que asustar, que nos tenemos que preparar también para tenerla y usarla. Sí. Y usarla, porque es lo que nos va a dar la capacidad de hacer otras cosas. Nos sí. va a acortar tiempos, cuando a veces decimos, ¿cómo hago para poder hacer todo y no llego con esto? Bueno, esta es una herramienta justamente para eso. No nos vino a sacar de escena, no nos vino a reemplazar, solo vino a poder ayudarnos en un montón de actividades que son automáticas, un montón de ellas, y sin embargo todos los días nos ocupan un montón de espacio en el cual no estamos comercializando, que es a lo sí. que nosotros nos tenemos que dedicar, sí. acercarnos más al cliente, porque el cliente a veces tiene necesidades que no las podemos ni siquiera evacuar porque no lo estamos pudiendo ver sí. a veces por el tiempo. ¿Vos, Diego, cómo lo ves? Hoy justo veníamos hablando de eso, ¿no? Rememorando viejas épocas, vemos que el productor, la tecnología realmente ha beneficiado en cuanto a costos, ¿no? Que teníamos hace 20 años atrás, se enviaba una póliza urgente por una moto, sí, era un costo que quizás no alcanzaba a cubrir la póliza el costo de la moto, ¿no? Y si era un día de lluvia, duplicaba el valor. Entonces, la tecnología... Sobre todo en caución, ¿no? ¿Qué época sí? Porque la necesitaban urgente y tenía que estar ya. Sí, claro, totalmente. Entonces... Eso sigue estando, pero es digital, ¿no? Exacto. La urgencia sigue estando, pero... Exactamente, pero nos acercó mucho más al cliente. Claro. La tecnología es buena. Claro, correcto. Antes de pasar a otras perspectivas, una cuestión más. ¿Cómo pueden dimensionar en pocas palabras el cambio que ustedes han visto en el negocio del 2002, 2003 a la fecha, ¿no? En estos últimos 20 y pico de años. ¿En qué cambió el negocio? ¿De qué manera cambió? ¿Cuál es la diferencia entre asesorar y colocar riesgos hoy y hace 20 años atrás? Ay, todo. Yo me acordaba hoy que también lo veníamos conversando, nosotros venimos de 170 kilómetros, por lo cual conversamos durante el viaje. Veníamos conversando y nos acordábamos de cuando mandábamos las propuestas por fax. Sí. Y la abrochábamos a la propuesta para que quede el día y la hora en que se enviaba esa propuesta y comenzaba a tener cobertura. Y decíamos, ¿cuánto cambió el mercado asegurador? Sí. Pero cambió de punta a punta porque la digitalización hizo un montón de cosas. O sea, federalizó al cliente, sí. federalizó al productor de seguros, federalizó al organizador de seguros y también federalizó un poco a la compañía, que quizás en algún punto era la que más federalizada estaba, entre comillas, porque tenía productores en todo el país. Sí. Pero no que trabajen desde cualquier lado a todo el país, sino sí. en cada región. Sí. Entonces cambió muchísimo el mercado, cambió la agilidad de las cosas, sí. cambió la posibilidad de plantear cosas y que se puedan hacer de una manera más rápida, cambió sí. la comunicación, la forma de comunicar, sí. se cambió muchísimo. Sí. Sí. ¿Vos qué ves de antes a ahora? Bueno, de antes, otra de las cosas que veníamos charlando, ¿no? El tema de el acercamiento al productor quizás del cliente es más fuera de horario. Eso también la tecnología nos ha traído eso, ¿no? Sí. Que le da la capacidad de mandarte un WhatsApp. Claro. Sí. Entonces, ese podría ser el lado negativo, entre comillas, ¿no? Pero también es bueno que si esta persona nos contrató un seguro de viajes y está a
10.000 kilómetros de distancia, nosotros le podamos resolver. Claro. Entonces, es un 50 y 50. Claro. Y siempre va a ser para mejor, ¿no? Sí. Nos va a costar adaptarnos, hoy veníamos hablando de eso, la tecnología, las cosas van cambiando, pero por ejemplo, los cordones tienen 3.000 años de antigüedad. Estuvo el velcro, está el cierre, pero los zapatos siguen atándose con cordones, que es la forma más segura. Lo que digo con esto es que el productor es la forma más segura de contratar un seguro. Claro. Eso no va a cambiar. No. Bueno, está bien, pero ahora mi segunda pregunta los convoca para que me transmitan lo que ustedes reciben del otro lado, de la sociedad, de los asegurados, de los clientes. ¿Cómo perciben ustedes que la sociedad, los clientes, las empresas perciben el seguro y el rol del productor fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que ellos los ven? Para mí realmente yo no creo que un consumidor final pueda contratar o leer un contrato de seguro sin tener a un productor cerca. ¿Por qué? Porque es un contrato de adhesión al que está adhiriéndose a algo que a veces no sabe ni lo que está contratando. Y nos pasa porque nos traen pólizas que nos dicen, yo tengo todo, porque a mí me dijeron, porque yo por teléfono, porque esto... Y es cierto que por ahí le falta un montón de cosas a esa póliza, no está bien asegurado, no tiene la cobertura que tiene que tener, nada. La realidad es que muchas veces no está bien protegido y se da cuenta y viene y lo conversa. Y por eso somos el canal que tenemos más del 70% del mercado, porque realmente nos necesitan y porque realmente es mancomunada la relación que tenemos con el asegurado. Sí. Y yendo al caramelo del kiosco, que es el automotor, ¿no? Mucha gente no sabe que tiene que tener el registro adecuado para la unidad que está conduciendo. Eso es básico, sin embargo nosotros hacemos... escuela con ese tipo de cuestiones, ¿no? Más allá de después en una pyme, en un comercio, que el productor es quien dirige al prospecto o al asegurado en este caso, en cuestiones edilicias, para nosotros es central, ¿no? El rol del productor. El productor educa en un montón de cosas. Claro, sí, correcto. El productor evangeliza, educa. Sí. Genera conciencia aseguradora, sí, claro. Pero sí. También es una conciencia aseguradora que obviamente se echa por tierra cuando una compañía no cumple o cuando la expectativa del asegurado es muy diferente de lo que finalmente resulta de la liquidación de su siniestro, ¿no? Esperaba recibir 100 y recibe 50. Ahí, Aníbal, como en toda actividad, por supuesto puede haber profesionales que no hagan las cosas tan bien como, como podemos decir un contador que no es tan bueno como otro, entonces en general los productores asesoramos, somos el canal que más asesoramos. Es cierto que quizás haya profesionales que le falte más preparación, pero de verdad que cada día el productor se está preparando más. Cada día está siendo más consciente que va por ahí, que la idea de tener un cliente es poder llevarlo hacia que ese cliente mejore en todo, en prevención, en mitigar sus riesgos, en poder ver si lo que tiene lo está cubriendo o él está asumiendo parte de ese riesgo porque quiere, no porque no sabe. Entonces eso está bueno, que los productores se están preparando más. El tema es de quién parte el incumplimiento, ¿no? Si fue un mal asesoramiento del productor, bueno, es una cosa. Sí. Ahora, si es una compañía que está entre las 25 primeras del mercado y incumple un contrato, es otra cosa, ¿no? Ya eso escapa a nuestro poder de decisión. Mercado, igual para ello hay regulación, por supuesto, ¿no es cierto? La superintendencia está para regular que el mercado sea el mejor mercado que haya para todos los actores. Sí, claro, por supuesto. O sea, ahí ya no tiene que ver con nosotros. Nosotros lo que hacemos es hacer lo mejor que podemos dentro de los límites de la 22400, que es lo que tenemos nosotros para hacer. Pero bueno, ahí ya pasa por otro lado. Bien, ahora Bautista vamos a ir al video de noticias, luego vamos a volver para seguir dialogando con Diego y con Gilda, a quienes nos ven por Instagram.
Les agradecemos el contacto, les avisamos que obviamente aquí durante la pausa interrumpimos la comunicación y retornamos en unos minutos. Y ayer lamentablemente falleció el músico argentino Lalo Schifrin. Después le vamos a rendir un homenaje más adelante, pero ahora vamos a las noticias. Entre las noticias de la semana, ayer jueves el gobierno emitió el decreto 428 que implica ciertos cambios, cierta simplificación en el trámite de baja de vehículos dañados. A partir de la entrada en vigencia de este decreto, que se publicó en el Boletín Oficial, como dijimos ayer, jueves 26, para tramitar la baja y desarme de los vehículos siniestrados, hay que hacerlo a través de una plataforma digital que será implementada por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor. Hasta que esta plataforma esté plenamente operativa, se va a mantener el trámite presencial en formato físico, es decir, con papel, como es actualmente, que por cierto resulta un poco engorroso. Esto que están viendo es el decreto, donde están los considerandos y las normas básicas que van a ponerse en vigor. Obviamente esto lo pueden leer en forma completa en nuestro sitio web www.elseguroenaccion.com.ar. Por otra parte, la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros, junto con la Superintendencia de Seguros, tomaron los exámenes a los aspirantes a obtener la matrícula de liquidador. El proceso de evaluación comenzó el pasado 13 de junio con un examen escrito y continuó el 19 de junio con un examen oral. Y por último les presentamos esta estadística con información sobre la producción del ramo automotores. Como ven, se comparan la prima de 2025 contra la prima emitida en 2024. Todos los valores corresponden a marzo. Y en la última columna tienen la variación entre cada uno de esos periodos para saber cuál aseguradora incrementó más su participación. Bien, seguimos en el Seguro de la Prevención. Le agradecemos a quienes nos miran por Instagram, por Facebook, por YouTube, en los live. Bueno, un poco en el corte estábamos hablando de este tema, ¿no? ¿Cómo es hoy la relación entre el productor y la compañía? ¿Qué cosas podrían mejorar las compañías en la relación con los productores? Hoy la relación que tenemos con las compañías es mancomunada en función de, por supuesto, darle lo mejor al cliente. La realidad es que nos pasaron mucho trabajo administrativo que tendrían que poder sacarle al productor para que éste pueda comercializar, que es el fin mayor del productor, pueda asesorar, pueda acercarse al cliente, pueda ser el termómetro del cliente para la compañía. Uh-huh. Y esto no está pasando. Tienen que desarrollar más sus sistemas. Uh-huh. Hay compañías que tienen sistemas muy con poco desarrollo, uh-huh, que no nos permiten hacer prácticamente mucho. Entonces terminamos haciendo muchas cosas manuales y el productor termina perdiendo mucho tiempo administrativo. Y es, uh-huh, lo que no tiene que perder el productor. Tienen que hacer un desarrollo más importante en eso. Para poder sacarnos temas administrativos. Pero ¿no sentís, Diego, que la digitalización les trajo más tarea o más carga? 50 y 50. Sí, en algunas cosas hubo mayor carga, obviamente, y fuera de horario. Hoy vos ves un mail de una compañía, no solo hacia el productor, ¿no?, sino también a los propios empleados de la compañía, que quizás está enviado a las 12 de la noche, y vos decís, bueno, ¿qué está pasando, no? Se desempató un poco en la pandemia, que la gente estaba en la casa y demás. Ahora se está volviendo a reacomodar, está volviendo de a poquito a haber horarios más acotados, uh-huh, pero sí, la carga sí es mucho. De trabajo mucho. Sí, porque a ver, la realidad es que hoy tenemos la carga administrativa de toda la parte de siniestro, de toda la parte de cobranza, porque por más que sea digital, por supuesto que los rechazos nosotros los gestionamos, también gestionamos un deudores por premio, también gestionamos cambios de todo tipo, que todos se hacen por la plataforma, o tenemos que mandar mail o hacer, y la realidad es que
todo vino para acá y después vuelve para allá, pero lleva mucho trabajo administrativo. Claro, correcto. Y pasando a las tareas, lo que hablábamos en el otro bloque, ¿no? La evangelización que hace el productor. En cuanto a las acciones de prevención y de concientización, ¿cuál les parece a ustedes que es el rol del productor en esa área? Para mí nosotros tenemos un rol importante. El rol de prevención, el rol de acercar. Nos pasa a nosotros allá en el campo, nos sucede que tuvimos que empezar a mostrarles un montón de cosas para mitigar algunos riesgos, porque les pasaban cosas por desconocimiento. Y estuvo bueno, conversaciones que íbamos teniendo con distintos asegurados, diciéndole, estaría bueno que hagas tal cosa o tal otra para que esto no suceda, porque esto no tendría ni que haber pasado. Sí. Que lo bueno de tener el seguro era que le sucedió y pudo volver a su situación anterior y bárbaro, pero ¿qué pasa? No tendría que haber pasado, porque eso por ahí le produce igual un deterioro en el patrimonio, porque hay un parate de la actividad por alguna razón. El productor, digamos que no está obligado a hacer concientización, ¿no? Pero yo creo que para mitigar riesgos debemos hacerlo. Ya te digo, desde hoy, por ejemplo, un productor hace un flyer en la época de vacaciones, qué hay que llevar en el auto, si el matafuegos, si las medidas de seguridad, el cinturón puesto en los niños en el asiento trasero. Todo eso se fue dando con esto de la digitalización, ¿no? Y la verdad que eso también en una industria, ¿no? Hay muchos productores que visitan una industria y pueden decir, che, mira, no, esos cables me parece que deberían ir entubados, o esta lámpara está muy cerca de algo que puede tomar fuego. De hecho tenés los tres aspectos, ¿no? del análisis de riesgo, aquellos que pueden ser mitigados, aquellos que son transferidos al asegurador y aquellos que son retenidos. Exactamente. ¿No? En ARPAS nosotros hicimos el de ARPAS, el APAS, y la verdad que también tenemos pymes agarrada con alambre, ¿no? Lo que es la pyme argentina. La pyme argentina lamentablemente tiene eso. Sí, que querés que sea mejor, porque la realidad es esta. Después de hacer el ARPAS, que es un análisis de riesgos, que te enseñan un montón de cosas, vos querés ir con una impronta de que hagan un montón de cambios, que decís, bueno, ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer y te encontrás con que no hay otra realidad del otro lado, que todo lo que uno espera, pero ¿qué pasa? Pero por lo menos se lo podemos decir. Claro. Y eso es un montón, porque yo siempre digo, el que avisa no traiciona. Entonces, no es lo mismo que yo no les haya dicho nada a que yo les haya dicho y él no pueda salir del lugar de donde está. Algo que se ve común, que quizás le sacan la protección a un juego de correas, ¿no? Que está girando a tantas revoluciones y la persona en invierno quizás tiene un elemento colgante donde lo atrapa, pierde un brazo y es una locura para la compañía de seguros, es una locura para el productor y otra para el propietario de esa pyme, ¿no? Pero uno eso lo manifiesta y cuesta. Pero ¿a dónde llegamos? Por ejemplo, yo siempre por ahí me refiero un poco al campo porque estamos allá, igual vamos a hablar después, una anécdota tengo. ¿A dónde llegamos con las cosechadoras? Que pocas compañías hoy las toman. ¿Por qué? Por la gran cantidad de incendios, pero por falta de mantenimiento, de limpieza, de ciertas medidas que podían ser preventivas y entonces podrían transferir ese riesgo. Y hoy está muy difícil poder transferirlo, porque hay muchas compañías que no lo quieren tomar. Cuando antes había un montón, podías elegir. Entonces ahí vamos con eso de... En ámbitos industriales también, en Argentina y América Latina comparada con Estados Unidos y Europa, se da mucho también el uso de maquinaria ya no obsoleta, pero que ya cumplió su ciclo, ¿no? Alquiler de maquinaria usada, qué sé yo. Bueno, la tesis del ARPAS la hicimos con una fábrica de tampones, ¿no? Sí. Que no tenía tenía matafuegos, pero no tenía riesgos por abrasión. O sea, y estaba en el medio de la localidad de Garín, que vos decís, después es un incendio, no solo a la fábrica, sino que afecta a todos los vecinos. Bueno, ¿no? Lo que nos sirvió de la tesis, por ejemplo, de ARPAS, que eso también te acerca a un lugar, a una fábrica, a un empresario, cuando de repente quizás nunca había llegado, quizás
hay quienes la hacen y ya habían tenido contacto, y hay quienes no y nunca, y es la primera vez, y con la excusa de empezás a enfrentarte a abrir conversaciones, a hacer preguntas diferentes, y está muy bueno. Y yendo a los seguros de personas, ¿cuántos empresarios pymes son conscientes de sus obligaciones patronales y la posibilidad de transferirlas a un seguro de personas, ¿no? Seguro de vida, sí, ¿no? Las obligatorias. El contrato de trabajo. Yo creo que hay muchos que saben, y hay muchos que saben y no lo hacen, y hay otros que saben y no lo pueden hacer todavía, y lo tienen para poder hacerlo más adelante cuando su empresa se va desarrollando, pero bueno, corren el riesgo. Claro está que día a día corren un riesgo de lo que les puede pasar. Igual ahí hay otra trasfondo, ¿no? Que también habría que modificar la ley de trabajo para pymes de hasta tantos empleados, ¿no? No es lo mismo una empresa, claro, de 150 empleados que una de 5. Entonces no es justo, ¿no? Con la misma vara medirnos incluso a nosotros los productores, ¿no? Que somos una mini pyme. Nosotros somos una pymes en nosotros mismos, porque nosotros somos administradores de cobranza, de ventas, de marketing, somos todo. Correcto. Es increíble. Cuando empezamos a crecer, encima somos empleadores. O sea que bueno, de hecho, ahora la FAPASA, la federación que reúne las asociaciones de productores, forma parte de CAME, ¿no? Justamente porque, digamos, bueno, para tratar de llevar adelante ese rol de pyme que tienen los productores, que son generadores de empleo, pagan impuestos, etcétera. Bien. Ahora vamos a ir a un corte recordando a Lalo Schifrin, que falleció ayer, 26 de junio, a los 93 años, en Los Ángeles. Lalo Schifrin, bueno, nació en Buenos Aires en 1932, fue hijo de un violinista del Teatro Colón, estudió con el papá de Daniel Barenboim, con Enrique Barenboim, ya cuando tenía 6 años estudiaba con él, a los 20 años consiguió una beca para ir a un conservatorio en París, y luego comenzó a tocar en los clubes de jazz. Después en el 58 lo contrata Dizzy Gillespie. Bien, seguimos en el seguro de la prevención, ya en nuestro último bloque. Le agradecemos a Luis Doval, que está conectado, a algunos productores de Salta que también están conectados a través de Instagram, así que gracias por estar con nosotros. Y vamos a la cuestión, ya para finalizar, la cuestión de los seguros para el agro. ¿Cómo están viendo ustedes la demanda de coberturas por parte de los productores agropecuarios? El pedido de los productores agropecuarios de seguros, algunos que tienen por ahí... porque digamos, a nivel global, nacional, en Argentina se aseguran el 50% de las hectáreas cultivadas. Eso obviamente, digamos, ahí tenemos las grandes extensiones de trigo, girasol, y tenemos las explotaciones intensivas de aceituna, de tomate, etcétera, ¿no? Pero, o sea, en la zona, entiendo que en la zona núcleo la contratación, la cobertura es bastante amplia, ¿no? Supera ese 50% de nacional. Pero aún así hay productores que muchas veces deciden, incluso extensivos, que deciden no asegurarse. Hay que separarlo en dos partes, ¿no? Las grandes empresas aseguran, contratan y ya brindan un paquete cerrado. Quien tiene hectáreas y alquila su campo, eso se lo llevan las grandes empresas de acopio y la prestación de sembrado, lo que es la cosecha, está todo cerrado. Y después están los pequeños chacareros, ¿no? De hablar de 100, 200, 300 hectáreas, que cuesta llevarlo a que contrate un seguro como un gasto más dentro de lo que es el paquete de siembra. Hoy por hoy se están acostumbrando, lo están incorporando, ¿no? Por la cantidad de eventos que hubo también. Por la cantidad de eventos que hubo, el chacarero lo contrata. Pero eran reacios a hacerlo hace 10 años atrás, no existía. Si pasaba algo, lo asumían ellos. Lamentablemente, lo que uno le explica como productor es que cuanto más chico es el campo, más posibilidad hay que sea un 100% el daño, ¿no? Entonces, el que tiene 3.000 hectáreas, claro,
El que tiene 3.000 hectáreas va a ser un pequeño porcentaje. La piedra no le va a caer en las 3.000 hectáreas. Exactamente, porque es una franja siempre, ¿no? Eso ya lleva un patrón y más o menos... Pero si tenés pocos lotes y estabas justo ahí... Es el 100%. Es el 100%. Entonces se está tratando. Y lo que es servicios para el campo, hoy se están incorporando nuevas tecnologías. No había mucho producto, por ejemplo, para lo que es el servicio de fumigación. Hoy está habiendo un poquito más. Pero bueno, tenemos también los aeroaplicadores. Los drones. Los drones, hoy está surgiendo eso. Las compañías dan, son servicios que se están implementando. Hoy una RC, los productores piden que también le cubran un dron, hoy sale $30.000. Son susceptibles a que tengan un daño, sí, pero nadie va a querer que se le arruine, porque no solo es el daño en sí, sino todo lo que dejas de hacer con ese dron, ¿no? Hoy se siembra con drones. Hoy quizás está el maíz y encima le van sembrando con el dron en forma aérea, no pisas el campo, no arruinas nada. Entonces está viniendo eso. Esos son los negocios donde decimos el trabajo mancomunado, porque tenés que ir a hablar con la compañía para abrir conversación y ver cómo los cubrís, ¿no es cierto? Hasta dónde, cuánto, qué límite negociamos. No. Siempre es no. La primera respuesta es no. Igual, no todos los productores trabajan agro, no todos los productores trabajan transporte de mercaderías, el transporte de cereal. Y yo tengo una anécdota para contarte de eso. Nosotros migramos hace 17 años al interior. Sí. Migramos con una pequeña cartera propia de seguros. Porque vivían en Capital Federal. Una pequeña cartera de seguros que la agarrábamos así fuerte porque no queríamos que se vaya ni uno. Volvíamos a Buenos Aires cada semana tanto para entregar pólizas, buscábamos pólizas porque eran aquellos tiempos. Y en una de las veces que estábamos ahí en casa, me llama un cliente diciéndome que necesitaba una póliza, y de repente se siente muy atrás. Claro, nosotros rodeados de ovejas, vacas, demás. Y dice, ¿vos te mudaste? Me dice. No, le digo, yo no me mudé, le digo, estoy visitando a un productor agropecuario, le digo. Claro, digo, si yo le digo que me mudé, me saca los seguros, se los da a alguien que esté cerca, porque en ese momento no se daba a tener con alguien que esté lejos el seguro. Correcto, entonces el miedo, no, estoy visitando a un productor agropecuario porque estamos con nuevos negocios, le decían. Claro. Bueno, nada, digo, eso lo llevo al hoy, que realmente cuando llegamos allá no conocíamos nada y nos preparamos y conversamos con productores agropecuarios y fuimos a hablar con cámaras de allá y charlamos con los inspectores que por ahí venían a inspeccionar un riesgo y nos fuimos preparando y hoy por hoy hacemos del campo todo, diría. Claro. No, y además también la visión de que se puede, porque esa visión por ahí que por ahí el productor tiene, no se puede, es un riesgo que yo no puedo tomar, que no conozco, nosotros no conocíamos nada. El 50% del Producto Bruto Interno de la Argentina es gracias al campo. Hay mucho para hacer. Hoy la gente se está volcando más hacia el interior, hace falta gente para trabajar. Hoy la realidad es que subirse a una cosechadora, que es un aparato totalmente tecnificado, y faltan operadores. Faltan operadores porque la gente lamentablemente quiere vivir acá, en Buenos Aires. Allá, si bien hay más comodidades, no es Buenos Aires, obviamente, claro. ¿No? Un cine no lo tenemos cerca, lo tenemos a 50 kilómetros. Estamos con eso, ¿no? Dios sigue atendiendo en Buenos Aires. Sí, pero hay que correrse al interior. Hay que correrse al interior, claro, no solo por el agro, sino también por la minería y el petróleo. Son tres pilares que la Argentina vamos a ser número uno en breve. De hecho hay proyecciones de que de acá a 10, 15 años petróleo y gas y minería incluso pueden llegar a superar el Producto Bruto del agro, ¿no? Bueno, ojalá así sea. Pero no porque disminuya el agro, sino porque esas explotaciones van a crecer exponencialmente. Pero hace falta, Aníbal, personal. Hace falta gente capacitada que se traslade a esa zona, ¿no? No queda otra. Vos recorres provincias como Catamarca, como La Rioja, hacen falta hasta productores de seguros, ¿no? Desde pandemia se dio un poco vuelta a todo. Nosotros, recuerdo que cuando nos íbamos de acá,
decían, no se vayan con las oportunidades que hay acá, y ustedes o sea, lo veían absolutamente terrible. Y después de pandemia la gente empezó, yo soy martillera también pública, y allá se venden muchísimos lotes desde pandemia, porque la realidad es que la gente empezó a buscar un lugar para encontrar la paz, un lugar para hacer algún proyecto, un lugar para hacerse la huerta, un lugar de paz. Para vivir. Sí. Nos quedan 30 segundos nada más. Quiero cerrar con esto. Peverell y Caputo opera en todo el país, ¿correcto? Sí. Exactamente. Bien. Siempre junto a usted hablamos tu mismo idioma en todo el país. Es el logo. Ese es nuestro, es acercarnos a la gente con eso, siempre junto a usted. Eso es fundamental, y los productores que trabajan con nosotros, que son alrededor de 100, son los mejores. No, un poco es lo que él dice, siempre junto a usted, porque en realidad estamos haciendo los numerales de los productores, quiero decir, cada productor que visitamos en cada localidad, Santa Fe, hasta en Río Grande. En Río Grande tenemos productores, Río pero Grande, esto lo hizo Formosa, también un poco la pandemia, ¿no? Que nos pudo claro. acercar, porque antes quizás el productor elegía a ese organizador que estaba cerca, que podía ir a buscar su póliza al casillero, y hoy pueden elegir, y eso está bueno, porque eso nos da más posibilidades a todos de querer ser mejores. Claro. De poder decir, bueno, a ver, ¿qué tenés para Aníbal, darme? y nosotros viajamos, visitamos al productor y vemos las oportunidades que tienen alrededor. No es solo el automotor, no es solo el negocio del barrio, no es solo... Hay un montón de cosas más que hay que animarse, obviamente con conocimiento, ¿no? Siempre lo que nosotros pedimos es que se capaciten, y es lo que brindamos nosotros, capacitación constante a nuestros productores. Sí. Con eso ganamos. Sí, igual eso y el 80% es habilidades blandas. Correcto. Para mí, el 80% de una persona son habilidades blandas, porque vos podés tener mucha capacidad y conocer mucho un producto, pero la realidad es que después tenés que poder saber transmitirlo. Claro. Y en ese saber transmitir es las habilidades blandas. Bien. Diego, Gilda, gracias por haber venido. Gracias Aníbal, gracias por invitarnos. Gracias. Nosotros nos vemos en la próxima emisión.